Buenos días. Aprovecho de dar las gracias a Pedro, porque aunque se supone que es un seminario organizado junto, en realidad la iniciativa fue de Pedro y toda la movilización energética también ha sido de Pedro. Yo he colaborado tangencialmente en el seminario. Voy a hablar sobre un tema específico. No hay mucho tiempo, así que voy a dar como las nociones generales de este tema. Como ustedes ven ahí, esa es la escena de la película Totoro, Mi vecino Totoro, y lo que voy a hablar yo va a ser primero el tema de la noción de naturaleza en relación a la importancia de la sensibilidad hacia la naturaleza y específicamente de un concepto de cuerpo que se llama Mi, que es un cuerpo bien específico, el cuerpo de la sensibilidad, y es algo bien interesante. Y vamos a ver los kanji, que puse un ejemplo de la poesía y algunos ejemplos de frases que se usan cotidianamente en el habla japonesa respecto de este concepto que se refiere fundamentalmente a la persona. Dice la persona, y esta persona es el cuerpo de sensibilidad que se desarrolla en relación con la naturaleza y que menciona también o da el estatus social a la persona. Y esto es bien importante porque es casi como algo que es muy extraño a nuestra cultura. Tiene que ver con el autocultivo en relación a esta relación con la naturaleza y el camino del arte. Y este autocultivo es lo que se considera la verdadera cultura en el Japón, en que no es suficiente que uno maneje los textos o los contenidos, sino que se conmocione ante estos contenidos. Entonces esto es bien importante porque una persona culta se considera una persona sensible, no una persona que maneja datos, por ejemplo. Y eso es ya un elemento relevante. Puse esta primera imagen para referirme al concepto de naturaleza, porque nos toca también con un paralelismo con el concepto de Menoko en la cultura mapuche, donde el lugar más puro de la naturaleza, el lugar donde se ven estas mariposas que vuelan, un lugar umbrío, mucho musgo, que implica que está húmedo, apartado, silencioso, un poco frío, un poco oscuro, es el lugar donde habitan los dioses. Y también es importante saber que la naturaleza intocada es el lugar donde yo purifico mis sentidos, el lugar donde yo desarrollo mi sensibilidad. Y estos dioses, los kami, no son meras entidades expuestas en una obra de arte, sino que son energías que habitan al interior de la naturaleza. Entonces, en el cine de Miyazaki, especialmente donde puse esta exposición, nosotros podemos ver la presencia real de estos dioses y a niños especialmente relacionándose, porque son sensibles y puros, digamos, relacionándose con estas entidades que habitan la naturaleza. La naturaleza fundamentalmente es un concepto que tiene que ver con un entrenamiento que los japoneses reciben desde niños al interior de la familia, donde los padres van a la naturaleza, a los distintos festivales asociados a ella, a los templos, a los parques, y ahí, ¿cierto?, van desarrollando esta habilidad, porque literalmente es una habilidad, para ir notando el cambio y la mutación de la naturaleza en relación a las estaciones. Entonces, este cambio, esta notación, digamos, es lo que me va haciendo a mí a lo largo tener mucha memoria. Entonces, esta memoria, que es la memoria corporal, el concepto Mi, es la memoria que me hace desarrollar, ¿cierto?, esta sensibilidad y que me hace tener muchas, por ejemplo, lluvias de primavera en el cuerpo. Y aquí les muestro, ¿cierto?, estos japoneses que están caminando en un parque, contemplando el otoño, mominis. Y tenemos el caso de la princesa Mononoke, que es la otra película en la que me voy a centrar específicamente, que significa una especie de espíritu vengador, que de alguna manera lucha con esta otra forma de aproximarse a la naturaleza, que es lo que Heidegger podría llamar el pensamiento calculante y el imperio de la tecnología, que es una manera de verla como científicamente como un objeto de uso, un objeto que le puedo sacar provecho, ¿cierto? Esto es una noción totalmente contrapuesta. Entonces, de alguna manera, yo diría que dentro de las películas que hablan de esta noción de la naturaleza, porque muchos plantean que Miyazaki es un ecologista, pero yo diría que el ecologismo es una noción moderna, no pertenece a lo que él está expresando,
lo que está expresando es una relación con la naturaleza, que es la relación de amor y de sujeto a sujeto con la naturaleza, y es la que finalmente me ayuda a mantenerla resguardada, lo que se llama en el pensamiento heideggeriano salvaguardar la naturaleza, que es anterior a la ecología. Es una manera de relación que está en los pueblos originarios, generalmente premodernos. Entonces, ante esta visión de Miyazaki, ¿cierto?, la pregunta que siempre surge es como, ¿cuál es mi relación con la naturaleza? Y aquí tenemos el concepto de naturaleza japonés, Jisen, que es un concepto que se acuña, existe, pero que se acuña en contraposición al concepto de natura en relación con Occidente. Como cuando se preguntan de alguna manera cuál es nuestra noción de naturaleza, esta. Ziren, en chino, ¿cierto?, es la idea de lo que nace espontáneamente, lo natural. Está ligada al concepto de Tao como caminar. El Tao es el movimiento, la mutación del mundo, y esta mutación del mundo tiene una ley interior, Fa, y esta ley interior es un modo de desenvolvimiento, un movimiento, que es natural espontáneo. Entonces ese es el concepto de naturaleza que está imperando acá, y la observación, la contemplación de este proceso es lo que me va a dar la sabiduría corporal finalmente. Es parte de mi proceso de formación de la sensibilidad. Aquí les pongo el momento y los autores que de alguna manera empiezan a reflexionar en torno a qué entendemos nosotros con naturaleza siendo japonés. Y Genkyo dice, todo lo que se encuentra en el mundo afectando nuestros sentidos. Entonces nuestra formación de la sensibilidad parte por esta conexión sensible que toca la sensación y que toca las emociones. Y en ese tocar, sensación, emociones se van formando los sentimientos de gratitud, de amor, de compasión, etcétera, hacia la naturaleza. Y se genera un vínculo de sujeto a sujeto. Entonces es bien importante saber que aquí la naturaleza no es un objeto de conocimiento, sino que un sujeto de relación. Entonces Sagara, por ejemplo, que me interesa destacar algunas ideas nomás acá, dice la naturaleza es aquello que brota espontáneamente por sí mismo, aunque a él se le ha criticado cierta esta idea de generalizar, tratando de definirse Oriente y Occidente, pero es importante que destaca la idea de Jisen como lo que brota, ¿cierto? Lo que brota, lo que nace y tiene una línea de movimiento, ¿cierto? Y eso es lo que yo puedo observar y conocer. Y es muy importante saber que en un principio no fue usado como sustantivo este concepto, sino que era un adjetivo y un adverbio, y tiene el sentido de natural, de algo que es natural, que crece así espontáneamente, y naturalmente, o sea, que se desarrolla como las flores cuando se abren, como que es un movimiento que yo no puedo intervenir, o sea, puedo intervenir, ¿cierto? Sé que cultivo flores, pero en realidad es algo que se da. Entonces, el llamado desde ese punto de vista es que nosotros también somos unos seres que somos naturaleza, y por lo tanto también deberíamos tener una claridad respecto de cómo es nuestro desenvolvimiento natural, y es ahí donde nosotros nos perdemos en el fondo, porque no se interviene la mente, el ego, y no sabemos cómo ser una flor en el fondo. Aquí está el concepto fundamental involucrado, aunque no es el único, porque aquí también está el cuerpo involucrado, kokoro, la mente y los sentidos. Kokoro no es solamente los sentidos, sino que la mente, y la mente, para poder dejar que los sentidos nos enseñen, tiene que estar en silencio y ser vacía. Y ahí yo puedo sencillamente estar abierto como canal perceptivo para que estos sujetos de la naturaleza me toquen, me transformen y me hagan comprender estas leyes naturales de la mutación. Entonces, la experiencia estética se entiende en dos dimensiones, como una experiencia estética en sentido amplio, que es la experiencia de los sentidos, y como la experiencia de la obra de arte, que es justamente estos artistas que, inspirados en la naturaleza, crean la obra, y cómo los receptores podemos ir a esa obra, ¿cierto?, y reconectarnos con la naturaleza a través de ellas. El otro concepto que está imperando aquí es el concepto de incitación, que es bien antiguo, en realidad viene de la religión en China. Ganjin, estímulo-respuesta, o sea, yo voy a la montaña como taoísta y la montaña vibra, ¿cierto? Y yo también, entonces hay como una relación de estímulo-respuesta a través de la energía, de la vibración. Y aquí, ¿cierto?, la naturaleza con sus múltiples colores,
sabores, olores, pero principalmente esto desplegado en el movimiento, ¿cierto? Me estimula, me incita y yo voy recibiendo esto y me voy desarrollando. Entonces el concepto estético que es fundamental es sin el estímulo, respuesta o la incitación que la naturaleza hace. ¿Para qué? Para purificarme. Entonces yo estoy lleno de contenido, lleno de tensiones, lleno de contracturas emocionales de la naturaleza, especialmente en este lugar purificado que muestré ahí en Mi vecino Totoro, donde va la niña, ¿cierto? Y encuentra a Totoro acostado durmiendo. Ese lugar puro, silencioso, me purifica. Y esa purificación es nada más ni nada menos que una percepción sin intervención de el principio racional, por decirlo así, o la forma en que nosotros estamos acostumbrados a describir, analizar, interpretar el mundo. Y aquí voy a entrar rápidamente, entonces no voy a alcanzar a decir al final. Tenemos un poema de Buzón del siglo XVII, donde está el cuerpo como experiencia total, y aquí aparece el concepto de mí en el centro. Harusame ya monokakaru mi no aware naru. Lluvia de primavera, Harusame, alguien que no escribe, profundamente emocionado. En el haiku en general el sujeto no aparece. No aparece watashi, por ejemplo. Hay dos conceptos básicos de sujeto, ¿cierto? El yo, el ego. Y aquí aparece alguien, pero este alguien que aparece, puede aparecer porque aparece como en la personalidad, pero una personalidad que es la personalidad de la sensibilidad. Y esa personalidad de la sensibilidad es mi cuerpo vibrante que está emocionado frente a la lluvia de primavera. Y esa experiencia de mono no aware, aware está puesto ahí como de conmoción, es una experiencia donde hay silencio mental, serenidad, gozo, vibración física, que implica la distensión corporal, ¿cierto? El sujeto está totalmente emocionado, involucrado, ¿cierto? Sintiendo esta lluvia de primavera, y es en esa experiencia donde soy formado, soy cultivado por la naturaleza. Entonces uno ve los textos clásicos japoneses en general, por ejemplo, el libro La almohada, Seichō pone en la primera página, en primavera me gusta esto, en otoño me gusta esto. O sea, hay una memoria corporal de estas experiencias del instante donde se ha visto un fenómeno, ¿cierto?, en el aquí y el ahora. Y aquí tenemos lo que significa una lluvia de primavera en el Japón, que realmente es impresionante, es como para conmocionarse. Se le dice en general lluvia de nieve, ¿no? A esta experiencia de ver cómo se deshojan los pétalos de los cerezos en un clima frío tibio, y uno ve como esta ráfaga. La primera vez que yo vi esto, lo vi hace muchos años en una película que se llama Leyenda. Estaba muriendo asesinado un unicornio por unos demonios en la película de Tim Scott, y empieza a morir sobre los pies de un cerezo, y el cerezo empieza a deshojarse hacia alrededor de él y lo tapa de pétalos, y queda así como, antes no conocía Japón, y queda así como, qué impresionante. Bueno, y tenemos algunas imágenes de lo que es esta experiencia cotidiana de relacionarse con estos sujetos cerezos. Se va aquí el Parque Ueno, el Parque Imperial en el otro. Y aquí tenemos el concepto para que lo conozcan. Karada es la noción tradicional del cuerpo, el cuerpo físico. Hito, el ser humano, lo que nosotros entendemos por el ser humano. Y aquí tenemos el concepto mi. La reflexión filosófica respecto del concepto yo la saqué del Chuang-Tzu, que es el texto donde aparece una anécdota respecto de un cazador que se conmociona porque se da cuenta de que ha perdido su atención, porque tratando de cazar ha perdido la atención en su propio cuerpo, y por obsesionarse por el objeto que va a cazar, y cuando va a cazar ese objeto se da cuenta de que lo que va a cazar está también perdido de sí mismo, olvidado de sí mismo, tratando de cazar otra cosa, y así son varios. Y es tan la impresión de lo que significa perder la propia atención en el propio cuerpo, la propia persona, que se va a la casa, se encierra 3 días y no sale. Y ahí el concepto de, porque en general en español dice, me quedé aquí porque me di cuenta de que no he aprendido realmente la disciplina, he trabajado solamente con la mente, pero estuve a punto de perder mi persona. Y ahí aparece este concepto mí, no aparece el concepto de watashi, de sujeto. Entonces dije yo, aquí está la clave. Me quedan 2 minutos, entonces avanzo.
Entonces, aquí está el tema de la memoria corporal. El texto va a estar escrito después en un tiempo más, pero lo pueden leer completo. La conmoción espiritual ocurre en el cuerpo, y es ahí donde yo aprendo. Entonces, veamos que Miyazaki, por ejemplo, saca su idea de la naturaleza de un lugar específico, que es la isla de Yakushima, para la cual usa Totoro, también la princesa Mononoke, y ya, pero su visión ya de esta manera de relacionarse con la naturaleza y mi formación en la naturaleza parece náusica. Entonces es importante ver que sus dibujos, su manera, ahí tenemos a un ciervo, es un lugar específico, es un lugar que es un parque nacional, que tiene un gran bosque de cedro japonés, impresionante. Entonces ahí está, ese lugar está vivo, ahí hay dioses. Ahí tenemos los dioses que están ahí, los kodamas, que son los espíritus de los árboles, que se enojan mucho con la persona que tiene una falta de respeto hacia la naturaleza y los persiguen. Y tenemos a Moro, que dice: los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque, siento el dolor de la bala en mi pecho y sueño con el día en que pueda arrancarle la cabeza a esa mujer, que es una mujer que ha construido una ciudad de hierro, ¿cierto?, que después se reivindica de alguna manera, pero que está destruyendo la naturaleza y que es la que le da muerte al dios de la vida y de la muerte, Shichigami. Que aquí lo tenemos, la aparición de Shichigami. Con eso terminamos. En este lugar, donde está viva, esencialmente la naturaleza, aparece como luz, eso es muy importante, o sea, la energía prístina, aparece en el silencio como una imagen maravillosa, deslumbrante y humanizado. Ahí está el sujeto, o sea, tiene rostro de ser humano, por lo tanto es el espíritu que vivifica toda la naturaleza, y como dice Stefan George, que la vida se mantenga alerta es obra de un hechizo solamente. Ahí está el misterio, ¿cierto?, de la creación. Muchas gracias, Claudia. Gonzalo Mer, y acá hay un problema, un error, ¿no?, en el programa. No pertenece a la Universidad de Chile, sino a la Universidad Adolfo Ibáñez. Así es. Adolfo Ibáñez. Era además parte de la mesa de ALADA, ¿no? Así es, presidente. El presidente de ALADA, que es la Asociación de Estudios de Asia y África en Latinoamérica, capítulo chileno. Así es. Adelante. Muchas gracias. Después hay preguntas y cosas así, ¿no? Sí, después una ronda general. Pero me quedo aquí, ¿no? Es que también, si quieres, sale, sí, volver los cuatro. Ya. Mejor, para no estar en vitrina. Como si está más cómodo, si en realidad viendo que para poder ver y no quedar con el cuello en la mano, mejor sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este seminario y un afectuoso saludo a los demás ponencistas y público que está asistiendo. Como mencionó Pedro, hay un pequeño error en la presentación, en el título y en los contenidos, pero nada lo suficientemente sustancial como para cambiar radicalmente lo que voy a exponer. Al igual que lo que va a suceder con la mayoría de los ponencistas, voy a mencionar las ideas principales que he desarrollado para este encuentro. Y como versa el título, voy a trabajar fundamentalmente lo que fue la obra Dolls de Takeshi Kitano del año 2012, desde el problema del sentido o el sinsentido que se expone en el film. Cuando me hicieron la invitación, la afectuosa invitación a este seminario, el tema era el cine de posguerra en Japón, y para mí eso ya significaba un gran problema, definir qué es cine de posguerra como concepto, como nación, como extensión e intención. Uno podría preguntarse, literalmente, ¿qué encierra para sí, qué contiene el concepto de cine de posguerra?